Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias porque eh, irradian o invitan al gozo con todas las partes que han tenido hasta este momento, así que me siento muy bien al estar con ustedes compartiendo. Pues Anabel Luciano, soy ahora mismo, tengo un ministerio familiar, digamos, me he dedicado hace unos años al cuidado de mi bebé que tiene 2 años y medio y con mi esposo hace unos años pues hemos estado aprendiendo sobre la vida médico misionero. Estuvimos, de hecho, con Emirna en el Ministerio de Country Life en República Dominicana un tiempo, casi un año y pico, y ahora somos independientes. He estado tratando de especializarme en el área de la salud mental a nivel de la Biblia solamente, cómo ayudar a las personas con su salud mental solamente con la palabra de Dios. Y yo espero que una ley de la salud mental que vamos a tratar hoy, que es sobre la voluntad, ustedes puedan pues llevarse de ella una, no una simple información más, sino una herramienta que les pueda servir en su vida espiritual y en su vida personal. Y que eso que me ha ayudado a mí, yo pueda transmitírselo a ustedes hoy. Así que esperemos que pueda ser así. Si me permiten compartir la pantalla para presentar el tema y puedan ir conmigo. Ahora sí, muy bien. Bien, confirmo, pueden ver, ¿verdad? Bien la presentación. Perfecto. Entonces, la fuerza que controla el corazón es eh, un título interesante. Cualquiera quisiera saber cuál es esa fuerza que puede ayudarnos a controlar, especialmente nuestro corazón, nuestra mente. Y yo quiero que me ayuden a analizar un problemita antes de hablar de una solución en sí. Romanos 7, 19 al 20. Allí dice el apóstol Pablo en la traducción del lenguaje actual, en esa traducción de la Biblia, dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Y él dice, oye, lo primero es que yo deseo, yo quiero hacer lo bueno. Yo creo que la mayoría, las 30 personas que están escuchando acá, todos queremos hacer lo bueno. De hecho, nosotros somos cristianos por eso, porque queremos hacer lo que es correcto. Y todos tenemos el mismo resultado. Normalmente hacemos lo malo. Hay un detalle que me llama la atención en este versículo y es que el apóstol dice, pero no es culpa mía. Y muchos de nosotros decimos lo mismo, yo no soy, o sea, no es por mi culpa. A veces llegamos al extremo de decir, es que yo nací así, es que me criaron así, es que en mi familia somos así. Y la culpa la externamos, como que olvidamos la parte de la voluntad, de la decisión y decimos, yo soy lo que soy, yo digo lo que digo, yo actúo como actúo, pero no es mi culpa. Y el apóstol dice, es una naturaleza que hay dentro de mí. Es el pecado que está dentro de mí que me hace hacer lo que yo no quiero hacer y hacer lo malo al final. Entonces, si solamente leyéramos este texto bíblico, pudiéramos decir que como la culpa no es del apóstol, como la culpa no es mía ni es tuya, entonces estamos libres de pecado, porque si no hay culpa, no hay juicio. Nadie puede culparme de algo que yo no tuve la voluntad de hacer. Fue sin querer queriendo, dice el chavo por allá. Entonces, ahí se queda este versículo. Realmente no hay un culpable, realmente no hay una solución, simplemente estaremos en una vida cristiana deseando hacer lo correcto y siempre el mismo resultado va a ser el mal. Pero el apóstol no se queda allí. El apóstol dice más adelante, en el verso 21 en adelante, me di cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Y aquí empieza a aclararse un poquito más el tema, el problema. El problema es que estamos en un conflicto cósmico, estamos en una lucha espiritual y hay algo dentro de mí
que lucha contra lo bueno que yo quiero hacer, porque él quiere hacer lo malo. Y si ustedes estudiaran neurociencia, se dieran cuenta que no es algo solamente espiritual. El sistema límbico, el de las emociones, está en constante lucha con el sistema prefrontal. Es una lucha biológica, no es solamente una lucha espiritual, hay una lucha biológica dentro de nosotros. Y el apóstol decía, yo trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer al final es pecar. Sinceramente, yo deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar. Y ahí él dice, ¿por qué? El culpable. Mi cuerpo es débil para obedecerla. El culpable es el cuerpo, esta naturaleza carnal que es débil, que no puede obedecerlo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen algunas versiones. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y que me separa de Dios? Y lo lindo de todo este análisis que hace el apóstol Pablo es que todos nosotros podemos vivirlo con él. O sea, yo lo leo y yo digo, wow, es lo que a mí me pasa. Yo quiero hacer lo bueno. En serio que sí, yo no quiero hablarle mal al niño, yo no quiero contestarle mal al esposo, yo no quiero andar haciendo lo incorrecto, yo quiero levantarme de madrugada. Yo lo quiero hacer y yo sé que ustedes también, pero siempre resulta lo mismo. ¿Y quién nos va a poder librar de este cuerpo, de esta mente? Y el apóstol ya da gracias porque por fe él dice, ya me liberté. Y él dice, doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Señores, la solución no está en el futuro. La solución ni siquiera está en el presente. La solución ha estado desde el pasado siempre con nosotros. Desde que Cristo muere y desde que creemos en Él, la libertad está en nuestras manos. La fuerza de voluntad para lograr hacer lo que es correcto, la tenemos en nuestras manos. Así que yo espero que en lo adelante podamos dejar de decir es que yo soy así, es que no, imagínate qué hago, no puedo hacer más nada. Y Romanos 8 más adelante él dice, ahora, por estar unido a quién? Al Espíritu Santo. Ahora, cuando yo me uno a Cristo, ya quien controla mi vida es el Espíritu Santo. Él me da vida y me ha libertado del pecado y de la muerte. Y lo hizo para que ya no viva de acuerdo a con mis malos deseos. Así que ya el apóstol pasa de esa lucha entre querer hacer el bien y resultar hacer el mal, entre tener un deseo, pero al final terminar con otra cosa. Ahora él vive conforme a los justos mandamientos de la ley de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y esa es la ayuda que hoy yo quiero que tú entiendas cabalmente en qué consiste y cómo entonces nuestro destino espiritual puede, con ayuda de Dios, ser un buen destino, tener una buena terminación. Porque si ustedes se van a algunas teorías psicológicas, hay algunos que dicen que el ambiente determina el destino. O sea, si una persona, no importa lo que tenga adentro, se cría en un mal ambiente, será una persona mala. Y no, error total. El ambiente puede sí transformar un poco, pero eso no determina tu destino. No es solamente el círculo social, familiar en el que tú te encuentres. Así que la excusa de que a mí me criaron así no es una excusa espiritualmente hablando. Otros dicen, no, es que la Biblia dice que estamos predestinados, que Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para perdición. Así que, ¿qué hago yo? ¿Obedecer o desobedecer? Da lo mismo porque hay una predestinación, un concepto que no es bíblico, ¿verdad? Así que no tiene que ver con Dios. Dios no vuela, no pasa por alto el libre albedrío de cada uno de nosotros. Y hay otros que entonces dicen, sí, el hombre es el que decide y sacan a Dios del juego y dicen, yo soy, dentro de mí hay una fuerza. Si yo me lo propongo, yo lo logro. Y ahí vienen unos conceptos de autosuficiencia que no nos permiten realmente tener el poder espiritual para vencer el pecado en todas sus formas. Así que lo que realmente la Biblia enseña es la unión entre el poder humano y el poder divino. Eso es que hace al hombre omnipotente. Así que mi destino está determinado por esta unión, cristianamente hablando, del hombre mediante el poder de Cristo. Eso es lo que nos va a ayudar a poder obtener la victoria sobre el pecado, sobre nuestras vidas, sobre nuestros malos hábitos. Esa es la fuerza que controla el corazón.
la fuerza que controla el corazón. Entonces, basado en lo que hemos dicho ya, en que sí, queremos hacer el bien, pero resultamos que siempre hacemos el mal, pero esto no viene como por arte de magia, no sucederá siempre si haga o yo no haga algo. Hay una fuerza que puede controlar esto. ¿Cuál es esa fuerza? Y yo qué tengo que hacer para ejercerla. Lo primero es, ¿qué significa fuerza? Fuerza es una acción, es una influencia que puede alterar el estado de algo. O sea, yo tengo la capacidad, yo tengo la fuerza, la voluntad en las mañanas de decidir poner este cuerpo en movimiento. Así como yo tengo la fuerza de que cuando una música o una película está rodando y yo sé que no debe eso entrar en mi mente, yo tengo la fuerza de ir a darle stop y parar y paralizar eso. Yo tengo la fuerza de decidir si me voy a beber las 8 vasos de agua al día o no, o voy a tomar otro tipo de líquido. Yo tengo esta fuerza que puede alterar el estado de las cosas, y esa fuerza yo debo de ejercerla para controlar, para dirigir y dominar. ¿Pero qué? Para controlar, dirigir y dominar ¿qué? El corazón o la mente, que en resumen son mis pensamientos y mis sentimientos. A veces decimos, y parece, en la vida práctica parece que fuera así, que yo no puedo controlar mis pensamientos, porque es que llegan, y tenemos todo el tiempo, y a veces usted está aquí concentrado en medio de una oración y aparece una imagen en mi cabeza, y tú dices, pero es que yo no la puedo controlar, eso aparece de la nada, y el sentimiento que me trae alguna musiquita por ahí, o el sentimiento que me trae alguna persona, uno dice, es que yo no lo puedo controlar, eso sale. Sin embargo, hemos de entender que sí hay una fuerza que nos debe ayudar, que nos puede ayudar a controlar lo que hay en nuestra mente, las facultades superiores y las facultades inferiores, nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestras pasiones, pueden ser controlados por esta fuerza, que es la voluntad. La hermana White dice, en Mente, Carácter y Personalidad, que la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, somete todas las otras facultades a su dominio. O sea, toda facultad de pensar, de razonar, de discernir, el apetito, el deseo, la pasión que yo tenga debe estar gobernada por la facultad de la voluntad. Y la voluntad no es el gusto o la inclinación. Hay personas que dicen que haga lo que quiera, que haga su voluntad, o yo hago lo que yo quiere. Creen que la voluntad es el deseo, el gusto o la inclinación, y no es eso. La voluntad es el poder que decide, es la facultad que yo tengo de elegir si voy a obedecer o voy a desobedecer. Entonces, esta información debe llevarnos a pensar que hasta ahora posiblemente nos hemos excusado nuestras acciones diciendo es que yo no puedo elegirlo, es que llega, es que yo no puedo hacer más nada. Sin embargo, existe la capacidad de poder reaccionar ante las cosas. Y dice ya que desear lo bueno y lo puro es justo, está bien, pero si no hacemos más que desear, de nada nos sirve. O sea, si tú te pasas tu vida cristiana deseando ser bueno, deseando de cristiano, deseando orar mucho, yo deseo leer la Biblia, yo deseo levantarme temprano a estudiar. El deseo no nos lleva a ningún lado. Necesitamos voluntad, necesitamos acción. Y muchas personas, dice ella, en Ministerio de Curación y en Mente, Carácter y Personalidad, que se arruinan la vida esperando y deseando vencer sus malas inclinaciones. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad de Dios y no escogen servir al Señor. Para ya terminar, recuerde esto. Satanás ha diseñado tentaciones para debilitar el gobierno del ser humano sobre su corazón. O sea, tu corazón, tu mente, la facultad de tu pensar y de tu sentir, que es tu carácter al final, debe ser gobernada por Dios y por ti después de Dios. Pero Satanás ha diseñado un sinnúmero de tentaciones para que eso se debilite en la comida, en lo que tú ves, en lo que tú escuchas, en la forma en que te tratan tus padres, muchísimas cosas para minar, para menguar el poder que tiene que tener el dominio propio en tu vida. Entonces él te ha conducido a que tú rompas el lazo que te conecta con una unión santa y feliz con tu Hacedor. Entonces, cuando estás desconectado, ¿quién va a tener el control de tu vida? La pasión, no la razón. ¿Quién va a tener el control? El impulso, no los principios.
Entonces ya los pensamientos y las acciones son pecaminosas. Se pervierte el juicio, la razón queda debilitada. Por eso nosotros necesitamos volver a Cristo, regresar a Él y tener una visión correcta de la palabra de Dios y de lo que yo soy en su palabra para poder entonces dominar esa voluntad. Y ahí concluimos con el texto clave de segunda de Timoteo 1:7. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. O sea, yo no puedo decir es que yo no puedo, sino que Dios en Cristo todo lo puedo. Y dice, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez. Ahí estaba la señora dando su testimonio de cómo ya salió de la timidez a ser una persona un poco más extrovertida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ahora, después de tener a Cristo, un espíritu de autodisciplina. Ahora la fuente de poder nos da buen juicio. Ahora nos fortalece para poder vivir una vida cristiana buena. Fíjense el mismo versículo en diferentes traducciones bíblicas, toda la información que podemos sacar. Al final, todo lo puedo en Cristo, pues Él me fortalece. Entonces, hasta ahora ciertamente has querido hacer el bien, has querido cambiar tus malos hábitos, has querido transformar tu vida, pero aparentemente no has podido. Pero no es simplemente porque no se puede, sino porque hay que tomar una decisión firme de ejercer voluntad en lo que yo quiero hacer con mi vida, en lo que en que si yo quiero que se haga realmente la voluntad de Dios en mi vida. Así que yo voy a dejarles unas tareitas para que ustedes fortalezcan su voluntad. Anótenla por ahí, hagan un capture de lo que vamos a ver aquí, porque eso les va a ayudar a fortalecer la voluntad y empiece tomando decisiones. Sopese los hechos y manténgase firme en la decisión que usted ha tomado, no importa en el área de la cual esté hablando. Termine una cosa antes de iniciar otra. No tome un libro y luego déjelo a las 10 páginas y coja otro. No, voluntad. Terminé el libro, terminé el folleto, voy a estudiar este capítulo, termine, complete las cosas. Juegue. Participe en juegos que requieran decidir. Usted se imagina una persona jugando baloncesto, jugando béisbol, que coja el bate y se quede mirando la pelota y nunca decida batear. No, hay que tener voluntad. Entonces, si quiere jugar, juegue a esos juegos y decídase batear, decídase tirar la pelota en el canasto, decídase hacer algo. Y jugando puede que aprenda. Haga cosas desagradables. Yo no sé si para ustedes es agradable fregar, arreglar la cama, limpiar el baño, pero todos los días se presentan cosas desagradables. Haga lo que usted tiene que hacer. Y cada vez que se le presente algo, recuerde siempre estas dos frases. Si no yo, ¿quién? O sea, si no arregla la cama usted, ¿quién la va a arreglar? Malo es cuando papá toma la responsabilidad o mamá y no deje el vacío. Y si el niño no arregla la cama, viene mamá y la arregla. Entonces, ¿quién va a pagar? Él nunca va a pagar las consecuencias, no va a aprender, no va a poder ejercer fuerza de voluntad. Pero nosotros los que somos adultos, ¿verdad? Que no hay papá y mamá. En mi casa, si yo no friego, bueno, mi esposo puede fregar, pero literalmente ahí en mi subconsciente hay algo que me dice, si no yo, ¿quién? Porque es mi responsabilidad. Y si no es ahora, ¿cuándo? Ante cualquier cosa desagradable o que usted no tenga ánimo de hacer, diga, si no yo, ¿quién? ¿Quién va a hacer la tarea por ti? ¿Quién va a salir a predicar por ti? Eres tú. Y si no es ahora, ¿para cuándo? Es hoy que tenemos que empezar. Despierte a la hora que usted se planeó despertar. Esa es la mejor prueba de voluntad que usted puede dar. Que usted esa alarma sonó a las 5 de la mañana y usted se levantó. Que es muy difícil. Siempre le damos a posponer 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Entonces, obedezca esa alarma y va a ejercitar, porque la voluntad es como un músculo. Mientras usted más lo ejercita, más fuerza va a tener ese músculo. Leer ayuda a ejercitar la voluntad, pero leer detenidamente, concentrarse en lo que está leyendo, tratar de entenderlo y retenerlo, y no todo tipo de lectura, porque hay lecturas que son de fantasías, que son amorosas, que son emocionales, que lo que hacen es debilitar la voluntad. El mundo de la magia de Disney ha debilitado la voluntad de los seres humanos, porque hay muchas personas que viven en un mundo imaginario que no existe y no ejercen responsabilidad en la vida real. Y por último, tenga la fuerza de voluntad de practicar negándose cosas y dejando recompensas para después. Pídale al Señor esa energía divina. Cambie su estilo de vida porque la nutrición, y ya ese es otro tema, altera la voluntad.
El ejercicio y el descanso también pueden ayudarle. Y por último, planifique su vida, no viva por impulso, viva una vida conducida por el Señor con buenos hábitos. Que Dios nos ayude a realmente ejercer la voluntad, que es muy importante para que nuestra mente y nuestro cuerpo esté saludable. Saber que no es la culpa de otros, sino que yo tengo toda la facultad de elegir si yo quiero obedecer o desobedecer a nuestro Dios. Y digamos como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a nuestro Señor. Que Dios les guarde grandemente y espero poder que el mensaje haya llegado esta tarde.